En este video aprenderán a cómo configurar accesorios roscados dentro del programa AutoCAD Plan 3D. Y es que cuando estamos trabajando en nuestros primeros proyectos nos vamos a encontrar con ciertos obstáculos. Y es que, por ejemplo, muchachos, nosotros tenemos que aprender a agregar accesorios, por ejemplo, como estos indicadores de presión, temperatura. Tenemos que aprender a cómo convertirlos en objetos inteligentes y lo más importante es saber configurar los extremos en el cual nosotros nos vamos a conectar. Y es que, por ejemplo, chicos, aquí tenemos, por ejemplo, un nipple, tenemos una válvula esférica y tenemos una reducción suave que va a tener un extremo soldable en caja y un extremo roscado. Así que no te vayas porque en este video te voy a enseñar el paso a paso para configurar todos estos componentes para que te funcionen de una forma efectiva. Así que comenzamos con el video. Bien, para este ejercicio, muchachos, bueno, yo aquí voy a tener una válvula y también el manómetro. Si se dan cuenta, son objetos totalmente independientes y bueno, aún no son inteligentes y es que ahorita vamos a comenzar a configurar estos elementos y después les voy a enseñar a configurar los nipples, cómo se configuran en este caso, los elementos en el mismo programa Plan 3D. Bien, chicos, lo primero que vamos a hacer es para comenzar a darle vida a este video, vamos a insertar un nipple, ok, vamos a trabajar con la especificación B03T1 que es de gas amargo. Por ejemplo, yo voy a venir aquí y voy a buscar mi nipple, aquí está. Yo voy a insertar un nipple, para una tubería de 30 pulgadas. El nipple va a ser de 3/4 de 3 pulgadas y media de longitud. ¿Ok? Lo insertamos aquí y listo, muchachos. Ya tenemos el nipple. Pero nosotros aún no podemos conectar esta válvula con el nipple porque la válvula aún no es inteligente. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando bajamos un bloquecito de internet, o en este caso yo les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar estos dos componentes para que ustedes puedan hacer su práctica, ¿ok? Vamos a ejecutar siempre el comando blob, ¿ok? Comando blob y le vamos a poner aquí válvula de 0.75 que son 3/4, 800, vamos a dejarle de 600 libras, ¿ok? LBS, sale, LBS. Seleccionamos en este caso los componentes, enter y ok, listo. Ya tenemos el bloquecito, ok. Vamos a hacer lo mismo ahora para el medidor, ok. Vamos a seleccionar todo el medidor, enter y le vamos a decir medidor, ¿sale? Medidor o el nombre que ustedes le quieren asignar. Perfecto, ok. Listo, chicos. Ya tenemos los dos componentes. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ok. Bueno. Vamos a tocar la válvula y le vamos a decir ahora o vamos a ejecutar el comando plan part to convert, ok, enter, tocamos la válvula, le vamos a decir añadir, ok, vamos a seleccionar esta cara, le voy a dar al comando send para que me muestre el centro, me posiciono aquí y listo, chicos, cursor hacia arriba, listo, aceptar, le digo añadir nuevamente y me voy a posicionar, voy a presionar shift y con el scroll del mouse, miren, me puedo mover de esta forma. Le voy a decir C de centro, ahí está. Que me muestre el centro y hacia abajo, ok, miren chicos. Esa flechita, aquí le digo exit, ok, importante. Después de darle añadir, le vamos a decir exit. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es que estamos configurando las formas de cómo es que esta válvula se va a conectar con los demás componentes, ok, bueno. Vamos a hacer lo mismo ahora con el medidor, chicos, ¿sale? Vamos a ejecutar el mismo comando plan part to convert. Plan part to convert. Seleccionamos el medidor, le decimos añadir. Yo voy a posicionar igual. Voy a buscar aquí, mire, aquí, el centro de aquí. Le voy a decir send de centro. Toco esta carita de aquí, listo, chicos. Y de igual manera hacia abajo, ¿sale? Le digo aceptar y después exit, ¿sale? Listo, chicos. Ya aplicamos estos dos parámetros, o sea, ya las válvulas son prácticamente, tenemos un 50% paramétricos, ¿verdad? 50%, porque todavía falta agregarle los datos para que puedan conectarse. Perfecto, chicos. Bien, vamos a comenzar conectando la válvula. Para eso, chicos, para que sea una válvula totalmente completa e inteligente, vamos a venir aquí a Home y vamos a venir aquí donde dice Custom Part, ¿ok? Custom Part. Y aquí, muchachos, le voy a decir al programa que esto va a estar dentro de lo que viene siendo el tipo de válvula. Aquí importante, chicos, le vamos a decir elegir un bloque del modelo. Yo voy a elegir la válvula y como pueden ver, chicos, miren, ya apareció la valvulita dentro de este recuadro, ¿ok? Bueno,
Aquí a ustedes les va a aparecer de esta forma, les va a aparecer métrico, ¿verdad? Vamos a cambiarlo a imperial y aquí le vamos a asignar un diámetro. Por ejemplo, yo le tengo que asignar que el tamaño va a ser de 3/4. Aquí te dice a qué especificación va a pertenecer. Bueno, tú puedes seleccionar la que tengas activa o en este caso la dejamos como que se adapte a la que está en el momento activa, ¿ok? El tag. Si tú lo tienes en Prone on Insert, quiere decir que cada vez que insertes una válvula, el programa te va a decir que tú le asignes un nombre a la válvula. Yo le voy a decir que no quiero que me pregunte si le quiero asignar un tag, nada. Bueno, esto que está aquí, el time y escape, bueno, esto se los voy a explicar a más a detalle en próximos videos. Si es que ustedes me dejan su comentario y me ayudan a compartir este video, y de esa forma yo les voy a comenzar a hacer videos de una forma pues más continua y donde les voy a enseñar, ¿ok? Bueno, en este caso, chicos, yo le estoy indicando en la key, le estoy abreviando VB, que quiere decir válvula de bola, y socket SW, le estoy diciendo al programa que esta es una válvula de bola tipo soldable en caja, que es socket. Si fuera una válvula bridada, yo le cambiaría a FL, que sería flange. Pero bueno, eso lo veríamos en próximos videos. En el symbol type, yo le estoy diciendo que esto pertenece al tipo de válvula, valve. Aquí está, ¿listo? Bien. El número de port 1, bueno, aquí tiene 2, y es que cuando nosotros le aplicamos el plan Path to Convert 1 y 2, quiere decir las conexiones que va a tener. Si fuera una T que nosotros diseñamos y la queremos agregar al programa, en este caso le tendríamos que insertar 3 port para que pueda conectar los 3 extremos de la línea. Bueno, aquí en el diámetro nominal lo dejamos a 3/4, el end time va a ser socket, chicos, ¿ok? Vamos a buscar socket, ahí está, ¿listo? Vamos a cerrar aquí, le vamos a poner aquí en facing, le vamos a poner PL y aquí donde dice presión y clase le vamos a decir que es de 600, ¿ok? Insertamos al modelo, chicos, ahí está, mira, ahí está. Ya tenemos la válvula y viene la práctica. Que miren, chicos, la válvula, vamos a arrastrarla de este puntito y la vamos a insertar aquí. Debe de conectar con el nípole. Perfecto, chicos, miren. Yo ya puedo eliminar esta válvula que era mi bloquecito y voy a cerrar aquí, ¿ok? Miren, chicos. Ya tenemos conectado, miren, chicos. Ya conectó la válvula con el nípole y el nípole está conectado con la tubería. Listo, chicos, ya tenemos. Pero aquí les voy a enseñar a cómo configurar estos, en este caso, reducciones SOAGE, porque el programa, bueno, por lo regular, pues no trae todos los diámetros. Así que en este momento yo les voy a enseñar a cómo configurar sus accesorios para que pueda funcionarlo. Y es que lo vamos a configurar de un extremo plano a un extremo roscado, ¿ok? Bueno. Así que no se vayan del video porque eso se va a poner bueno. Bien, chicos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, yo estoy trabajando aquí con en este caso, con la especificación B03T1, ¿ok? Bueno, me voy a venir a Project Manage, ¿ok? Y yo voy a entrar a esa especificación aquí, ¿ok? Clic derecho, editar especificación, chicos. Y aquí lo que el programa va a hacer en este momento es que me va a mandar al programa editor de especificaciones, ¿ok? Ahora bien, chicos, para las personas nuevas van a preguntarse para qué sirve todo esto, ¿no? Lo que estamos viendo. Ahora bien, les explico. Todos estos componentes que tenemos aquí en la parte superior, chicos, son todos los accesorios que están cargados actualmente al proyecto, ¿ok? Y todos estos accesorios que tenemos en la parte inferior son todos los componentes que están en la base de datos del programa. Y es que imagínense, esto es como un mercado donde nosotros venimos a elegir ciertos componentes o accesorios y los vamos a cargar al proyecto. Bueno, para eso, chicos, el programa trabaja con 2 catálogos, ¿ok? Trabaja con un catálogo de válvulas y trabaja con un catálogo de tuberías y accesorios, ¿ok? Bueno, en este caso, muchachos, aquí vamos a tener 3 apartados. Tenemos el editor de especificaciones, que es donde nosotros vamos a mover por ejemplo, si yo quiero este material, lo selecciono, le digo añadir a la spec y se va a añadir aquí. Entonces, este componente ya va a aparecer en mi proyecto, ¿ok? Bueno, el branch yo todavía no lo tengo configurado. Y es que el branch, chicos, esto te funciona para cuando tú vas a conectar, por ejemplo, una T directamente a la tubería o vas a conectar tubo a tubo, el programa en automático te va a asignar esa T, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a ver todo eso a detalle. El catálogo editor, y es que aquí es donde nosotros vamos a podemos agregar accesorios a nuestro catálogo, podemos personalizar y rápidamente les voy a mostrar algunos accesorios que yo he asignado a mi catálogo. Miren, chicos, vamos a ver si me deja verlo aquí.
Porque aquí, bueno, no me va a dejar porque estoy trabajando con otro programa donde no tengo la base de datos cargado. Bien, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí voy a cambiar al catálogo que dice catálogo de tuberías y accesorios. Yo aquí voy a buscar, muchachos, voy a buscar la opción que se llame reducción SUAGE. Miren, en este apartado donde dice Short Description, chicos, una vez que estoy en catálogo editor y ya estoy aquí donde dice catálogo de tuberías y accesorios, yo voy a venir aquí y voy a buscar el apartado que diga reducción SUAGE, ¿ok? Aquí están todos los accesorios que cuenta el programa, ¿ok? Aquí le podemos sacar mucho provecho. Entonces, yo voy a buscar la opción que dice SUAGE excéntrico. Miren, si se dan cuenta, yo aquí tengo SUAGE concéntrico de 1 pulgada por media, 2 por 3 cuartos, porque han sido accesorios que yo he necesitado personalizar en mis especificaciones. En este caso, yo le voy a decir SUAGE excéntrico, bueno, que sea concéntrico porque este va a ser un SUAGE excéntrico. SUAGE concéntrico, chicos, miren. Y aquí tenemos desde 1 cuarto hasta 8 pulgadas, ¿ok? Recomendación de la mañana, chicos, es lo siguiente. Bueno, yo voy a seleccionar esta SUAGE y le voy a dar un clic derecho. Le voy a decir duplicar componente, le digo crear, ¿ok? Importante, muchachos, siempre que vayamos a modificar un elemento, un accesorio que pues necesitamos tener de forma personalizada, jamás modifiquen los accesorios originales. Tenemos que modificar las copias, chicos. Así como les enseñé, tocan el elemento, le dicen duplicar componente. En este caso, el programa aquí me acaba de asignar una opción que se llama copy, ¿ok? Yo selecciono esta opción y voy a venir aquí, importante, hay que estar garantizado, hay que ver que estemos dentro de esta opción, ¿ok? Ahí está, mira, quedan de forma azul. Voy a venir a Sign, miren, tengo muchos diámetros, ¿ok? Pero para este ejercicio yo necesito un diámetro, bueno, en este caso yo necesito una configuración que sea de 3 cuartos a media. Yo selecciono de ese punto aquí y le digo al programa, ¿sabes qué? Necesito que me lo elimine, remover, ¿sale? Listo. Necesito que me elimines de aquí, a ver, hasta aquí. A ver cómo me selecciona. Creo que no me selecciona. Bueno, voy a tener que eliminar así. Sí, manualmente. En AutoCAD 2024 me elimina de forma barrido. Bueno, importante, chicos, dejar, miren, ahí está. Yo voy a comenzar a eliminar de abajo hacia arriba. Ok, le doy remover, mira, ahí está. Ahí está, remover. Es que no me deja de seleccionar barrido. Bueno, ni modo. O a ver, aunque bueno, ni presionando control, ¿sale? Bueno, importante, bueno, chicos, yo creo que aquí por accidente también eliminé el que no debí. Bueno, voy a darle deshacer. Bueno, aquí está. Voy a eliminar aquí. Miren, ahí está, aquí, ok. Importante tener cuidado, ¿ok? Ahí está. Voy a comenzar a eliminar aquí, remover, ahí está. No. Hacerlo de esta forma también me lleva a los demás. Sí, vamos a hacerlo de modo uno por uno, chicos. Uno por uno, ni modo. Discúlpenme, aquí se va a hacer largar un poquito el video, pero bueno, para los que están trabajando con la versión 2024 no van a tener ningún problema a la hora de eliminar porque la versión 2024 de Plan 3D te permite seleccionar un rango y te permite eliminarlo de una forma rápida, ¿ok? Bueno. De igual manera voy a cortar aquí el video y lo vamos a adelantar. Listo, chicos, bueno. Yo ya dejé solamente el diámetro de 3 cuartos a media pulgada, ¿ok? Y aquí nosotros le podemos poner una descripción personalizada, ¿ok? Yo aquí le voy a decir en Sign, generar propiedades. Bueno, aquí, mire. Yo aquí le puedo decir que sea reducción SUAGE. Le puedo quitar SUAGE. Le voy a poner PER de personalizado, ¿no? Para identificarlo. Le vamos a decir que va a ser de 0.75- a 0.5, ok, bueno, esto es para que nosotros lo podamos identificar dentro de este short description, ok. Aquí viene la parte más importante, chicos, el por 1 y el por 2, ok. Bien, el por 1, chicos, nosotros le vamos a decir al programa que, si se dan cuenta, aquí viene como bookwork, que es biselado, pero nosotros le vamos a decir que va a ser plano, entonces le vamos a decir PL, ok, plano, que viene siendo este extremo de aquí. Nos vamos a ir al por 2, que viene siendo este extremo de aquí. Y bueno, le vamos a decir que este extremo va a ser macho, chicos. THDM, que es un extremo macho para que pueda enroscarse, en este caso, el accesorio de la medición. Perfecto, chicos. Aquí está. Ya lo tenemos y le damos guardar al catálogo. Ok, miren, en este momento desaparece de aquí. No se espanten. Por eso le metimos aquí una pequeña descripción personalizada para poderlo ubicar. Miren. Aquí, cuando nos vengamos aquí vamos a ubicarlo. Aquí está, mire, SUAGE personalizado, chicos. ¿Listo? Ya aparece aquí, miren, ahí está. Ya viene con la configuración plano,
por macho, sí, plano macho roscado, perfecto, ¿no? Ahora bien, yo desde este mismo punto le puedo dar clic derecho y le puedo decir añadir a la especificación. Si yo tuviera otra especificación abierta, pues el programa te dice, bueno, selecciona a cuál de ellas quieres agregarlo para que no te lo vaya a agregar a todas, ¿no? Entonces, esta es una forma de hacerlo, o de igual manera, pues te puedes venir a SPEP y en este caso nos cambiamos aquí a tuberías y accesorios. Y aquí, cuando le damos Short Description, aquí va a aparecer esa SOAGE, chicos. Aquí está, mira, aquí les va a aparecer ese SOAGE, aquí está. Bueno, en este caso seleccionan y le dan añadir a la especificación. Y miren, chicos, aquí lo vamos a tener ya, aquí lo tenemos, mira, aquí está. Le damos doble clic, miren, aquí lo tenemos ya. Tenemos una conexión de 3/4 a 2 pulgadas, perfecto, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora bien, le vamos a decir File, le decimos Save All, guardar todo. Cerramos. Y para que esa configuración se actualice en el programa, vamos a cambiar de una especificación a otra y después regresamos a la B03T1, chicos. Y cuando venimos aquí, miren, cuando venimos aquí, le vamos a dar, en este caso aquí, vamos a venirnos a la opción que diga reducciones SOAGE. Aquí debe de aparecer, ¿ok? Aquí va a aparecer SOAGE, mira, aquí está, reducción SOAGE. Vamos a ver ahorita. Aquí venimos. Ok, mira, aquí está. Aquí tenemos la reducción SOAGE y aquí dice con SOAGE concéntrico y dice PLTHDM, ¿ok? Quiere decir que un extremo plano y uno macho. Le damos insertar a modelo y miren, chicos. Miren, cuando yo toque aquí el SOAGE, listo, chicos, miren, ya conectó con la válvula porque ya aprendimos a configurar el extremo del accesorio. Así que muchas personas piensan que a la hora de trabajar con Plan 3D es solamente agregar los accesorios y ya funciona. No es así, muchachos, están equivocados. Bien, vamos a volver ahora inteligente este accesorio. Vamos a ejecutar el comando SHA-2 wireframe para que se vea alámbrico, ¿sale? Bueno, como ya convertimos de forma, ya esto es un bloque. Vamos a decirle ahora plan part to convert. Vamos, bueno, ya lo tiene aplicado, perdón, ya se lo aplicamos. Ahora bien, chicos, vamos a aplicarle ahora el custom part, ¿ok? Yo voy a cerrar aquí con la X. Ahora le voy a decir al programa elegir un bloque importante, ¿ok? Nos vamos a venir a AutoCAD Block y ahora, muchachos, este accesorio lo vamos a agregar a Inline Instrument, ¿ok? Inline Instrument, porque pertenece a instrumento, ¿ok? Le vamos a decir que el bloquecito está en el modelo. Le damos aquí, tocamos el bloque y listo, chicos. Miren, ya nos apareció. Importante aquí. Lo vamos a agregar con una de diámetro de media pulgada. Pero sí, de media pulgada porque el SOAGE de 3/4 a 2, ¿ok? Y aquí le vamos a decir igual de media pulgada. Aquí yo quito esta parte. Y donde dice el end time, chicos, yo lo voy a cambiar a THD-FM, ¿ok? Va a ser hembra, o sea, un extremo roscado hembra. El extremo del SOAGE es macho y el extremo, por ejemplo, de la reducción SOAGE, que para que nos conecte tiene que ser hembra, family. De lo contrario, si le ponemos macho, macho, nos va a dar un error. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a quitar aquí y le digo insertar el modelo, muchachos. Bueno, buscamos el extremo del SOAGE, chicos, y listo, chicos, se hizo la magia. Ya puedo eliminar yo ese SOAGE y miren, muchachos, yo ya tengo conectado mis componentes, chicos, miren, ahí está. Si yo toco aquí lo que viene siendo la valvulita, a ver, vamos a cambiar a una vista SHA concéntrica, ahí está, miren, ahí está, chicos, miren, ahí está, ya el medidor es totalmente inteligente y al tocarlo, si se dan cuenta nos aparece una línea roja que es lo que nos indica que hay conexión con los demás componentes, miren, nos aparece ya esta flechita donde yo le puedo decir, ¿sabes qué? Cámbiate del lugar, mira, ahí está, de sentido, mira, ahí está. Ya se cambia de sentido. De igual manera la valvulita con esta flechita yo le puedo decir hacia dónde quiero que abra. Mira, por ejemplo, vamos a ver. Aquí. A ver, no lo quiero hacer. Bueno, anda un poquito rejega. Bueno, chicos, les leo en los comentarios y es que si me ayudan compartiendo y comentando, les prometo que mañana les traigo nuevo video. Así que si me apoyan, les voy a ir trayendo nuevo contenido. Si estás viendo este video por TikTok, por Facebook, por YouTube, bueno, por todas las redes sociales, por favor no olvides comentar, suscribirte y comentar. Me ayudarías muchísimo para poder llegar a más personas. Así que nos vemos en un próximo video.